Buenas tardes a todos y una hora intempestiva, pero es verdad que esto de las huertas de la isla nos lleva a tener citas intempestivas precisamente cuando hay que compartir con vosotros los acontecimientos que intentamos sean siempre inmediatos, aunque siempre previo estudio, evidentemente, de la situación y reflexionar un poco lo que sucede. Y con ese agradecimiento también deciros que, como siempre, en este caso hemos mantenido junta de portavoces y también mantendremos la reunión con el conjunto de los vecinos. Sabéis que FEPAVE, la Federación de Asociaciones de Vecinos, pues es para nosotros pues una vía de comunicación directa con la sociedad civil y también les informamos exactamente de todo lo que sucede en el ámbito de este problema que, como sabéis y siempre hemos definido, es el problema pues más importante que ha tenido esta ciudad a lo largo de estos 40 años. No me circunscribo a más atrás porque seguramente los hubiera, pero en estos 40 años de democracia ha sido el principal problema que de algún modo ha condicionado a lo largo de casi 3 décadas el devenir del ayuntamiento. Cuando yo comencé a ser alcalde en el 2011, sabíamos que contábamos con una deuda explícita de 40 millones de euros, que era la deuda financiera, pero siempre en mis declaraciones afirmaba que teníamos la espada de Damocles de una deuda muy importante al que ya entonces nos referíamos como las huertas de la isla. Bien, a mí me ha tocado pues la China de algún modo, porque cuando uno tiene que resolver un problema del que no es culpable, pues tiene unas características especiales, la verdad, y máxime cuando es un problema de estas características que conlleva una cantidad de dinero tan importante que pone en riesgo, como es normal, el equilibrio financiero de una administración, como en este caso el Ayuntamiento de Plasencia. Todos sabéis que es absolutamente desorbitada y lo hemos hablado en muchas ocasiones. Lo que en un momento, podemos decir, vale 8 o 10, pues tiene un precio de 50, ¿no? Eso lo dice una sentencia judicial, que yo evidentemente no puedo poner en tela de juicio, pero lo que a ojos de todos y a ojos de la lógica, todos sabemos que es un precio desorbitado para un espacio como es el que llamamos las huertas de la isla. Es verdad que es un suelo especialmente bueno y bien posicionado en el conjunto del urbanismo de la ciudad, pero aún así no puede valer un suelo en la avenida del Valle de Plasencia más que 1 metro cuadrado en la Castellana de Madrid. Y si hacéis los cálculos, pues veréis que vale mucho más el metro cuadrado en este lugar que lo que vale en uno de los sitios más importantes donde más caro vale el suelo de nuestro país, que es el centro de Madrid, ¿no? Por lo tanto, y haciendo alusión a esto, y sobre todo a una cosa muy importante, porque me lo vais a permitir, sobre todo, y hacía alusión anteriormente, porque a nosotros nos ha tocado afrontar el problema definitivamente, cogiendo el toro por los cuernos y estando en una situación, pues evidentemente delicada, ¿no? Como es la de una sentencia firme del Supremo a la que teníamos que hacer frente, reitero, por un problema que viene siendo protagonista del devenir de esta ciudad desde 1984. Yo en el 1984 tenía 9 años. Quiero decir esto para que quede claro, porque en muchas ocasiones parece que los culpables del problema podemos ser nosotros. Y, evidentemente, un problema que tiene 30 años y al que nosotros nos ha llegado aquí las sentencias definitivas del Tribunal Supremo que valoraban este terreno en 50 millones de euros. Es verdad que en el devenir de esos 30 años ha habido seguramente muchas malas gestiones, pero evidentemente, y como he dicho en muchas ocasiones, mi cometido no es mirar para atrás, sino intentar solucionar el problema. Y eso hemos hecho los que estamos aquí sentados en la mesa, pues a lo largo de estos 3 últimos años aproximadamente. Sabéis que las sentencias firmes del Supremo llegan aquí, las primeras en abril del 2013, y a partir de ese momento se establece un periodo en el que el juez nos traslada la necesidad de negociar con los propietarios. Y este ayuntamiento, este equipo de gobierno y el alcalde ha estado siempre en disposición de llegar a un acuerdo. Como no podía ser de otra manera, porque nuestra intención era hacer frente a nuestras obligaciones, pero defendiendo los intereses de la ciudad. Yo no puedo ir en contra de una sentencia judicial, como es evidente, pero sí intentar por todos los medios que se den las situaciones adecuadas para que el daño económico que hacían esas sentencias judiciales fuese el menor posible. Pero claro,
dos no discuten si uno no quiere. Y ese es el problema y el protagonista del final de esta situación. Los propietarios en ningún momento han tenido intención de negociar. Tenían el derecho de su parte, las sentencias le adjudicaban el derecho de 50 millones de euros por un terreno que sabemos que no lo vale, y a partir de ese momento, y aun apelando a la buena voluntad, intentando negociar por parte del ayuntamiento, ya digo, trazando todos los puentes posibles para llegar a un acuerdo que eliminara peso económico a la sentencia, y no hemos sido capaces. No hemos sido capaces porque la otra parte no ha querido. Y lo digo claro y firmemente, no ha querido. Y tenemos la posibilidad de que estas palabras no son mis palabras, sino las que establece el juez. Si habéis leído el auto que establece el juez, pues aquí se dispone cómo era necesario la buena voluntad de los propietarios para hacer quitas en las cantidades económicas que suponían particularmente de los intereses, y que ellos en ningún momento han querido negociar esas quitas de intereses. ¿De acuerdo? Aún así, es verdad que el auto, no puedo decir otra cosa, el auto es un auto duro, porque establece la obligación de pagar los intereses. Intereses que no han querido condonar los propietarios. Lo reitero, porque nosotros a lo largo de 3 años hemos puesto sobre la mesa todo aquello que nos han ido diciendo, todo aquello que intuíamos podía ser lo que permitiera un acuerdo que al final nos quitase carga económica. Pero, reitero, dos no discuten si uno no quiere, y la otra parte no ha querido nunca llegar a un acuerdo, sino que quería cobrar íntegramente la sentencia, aun sabiendo, por muy placentinos que sean, que ponían en grave riesgo a la ciudad. Y pese a todo, y pese a que, decía, el auto es duro porque nos obliga a pagar los 12 millones, cosa que no nos sorprende. No nos sorprende porque sabíamos que el juez no podía tomar una determinación de hacer quita de intereses sin un acuerdo previo. Por esa razón, el propio juez en el auto dice: no hay quita de intereses porque los propietarios no han querido hacer quita de intereses, no han querido hacer condonación de parte de la deuda. ¿De acuerdo? No lo digo yo, reitero, lo dice el juez, en el lenguaje jurídico administrativo propio de un auto como el que todos tenéis en vuestra mano. Bien, pues hemos hecho todo lo posible. Nosotros llegamos a la primera reunión con los propietarios de las huertas de la isla diciéndoles: tenemos materia prima, tenemos suelo con el que pagar la sentencia y creemos que el problema viene del suelo, hay que pagarlo con suelo. Desde ese momento inicial de la negociación hasta llegar a tener en nuestras cuentas, a través de un crédito solicitado a Hacienda, 24 millones de euros para pagar el principal. Fijaros el camino largo que nosotros hemos hecho con el fin de llegar a un acuerdo, de cobrar 24 millones de manera contundente y a la vez por ese crédito que luego la ciudad y este ayuntamiento tendrá que pagar a Hacienda, pero tener los recursos para que con eso al menos tener la posibilidad de la condonación de parte de los intereses. Pero no ha habido interés en ningún momento por parte de los propietarios para hacer esto que estoy diciendo. Aprobamos el plan general con fichas muy importantes para que hubiese suelo suficiente para pagar parte de las deudas, bien en especias, bien incluso vendiendo esos solares con el fin de sacar recursos económicos y poder pagarlo. El juez nos impuso un calendario de pago hasta el 2016 y pagamos 1,5 millones en el 14, 1,5 millones en el 15. Lo pudimos pagar gracias a la buena gestión económica del ayuntamiento, porque se pagó con cargo las liquidaciones presupuestarias de los años anteriores que nos permitieron pagar deuda, y en este caso la deuda de las huertas de la isla. Pero además solicitamos este fondo de liquidez para poder pagar el principal. Siempre hemos actuado con la mejor voluntad. Hemos luchado por los intereses de la ciudad, la hemos defendido hasta el extremo y tenemos las pruebas de ello, que podéis ver las grabaciones en las que hemos hecho defensa a ultranza de la ciudad, sabiendo desde el principio que teníamos que hacer frente a nuestras obligaciones. Nuestras obligaciones son
dar los servicios a los ciudadanos a través de la administración que representamos, pero también hacer frente a una sentencia judicial que nos obligaba a pagar para colmar los derechos de unos propietarios que habían sido inculcados sus derechos inicialmente, ya digo, a partir del año 1984. Por lo tanto, yo creo que, y defiendo la gestión que hemos hecho todo lo posible por intentar solucionar el problema en la medida que nos era posible para reducir la deuda, pero no ha sido posible por la falta de voluntad de los propietarios. ¿Qué significa el auto que tenemos todos en nuestra mano hoy? Confirma lo que estoy diciendo, la falta de interés y de voluntad por parte de los propietarios para llegar a ningún acuerdo. Pero desde el minuto 1, la primera reunión que tuvimos en esta sala, exclusivamente los propietarios y nosotros, ya nos manifestaron que no rechazaban nada, que ellos querían que el Ayuntamiento les pagase íntegramente la deuda establecida y que así dictaban las sentencias. Bien, pues con todo esto, he de decir que todo este trabajo, pese a la dureza del auto, no ha sido en balde. Hemos conseguido primero, con la situación que tenía esta ciudad, un fondo de liquidez que nos permita pagar parte de la deuda y tener como acreedor Hacienda y no un conjunto de los propietarios que, como veis, son insaciables. Y no son insaciables ahora, lo han sido siempre, porque cuando se han sentado aquí, gobernase quien gobernase, cuando estaban a punto de llegar a un acuerdo porque habían llegado a un límite establecido al que el Ayuntamiento había dicho que sí, siempre no cerraban el acuerdo porque querían un poco más, y un poco más. Y un poco más. Y todas las veces que han intentado negociar en este Ayuntamiento, sean del signo que sean los equipos de gobierno que lo han intentado, al final se encontraban con que no se saciaban nunca, con que querían más y más y más. Y aquí nos ha pasado exactamente lo mismo. El modus operandi de los propietarios no ha cambiado, ni siquiera teniendo en cuenta la situación de una ciudad que vive en una crisis como el resto del país y con una situación muy determinada. Bien, pues como os decía, hemos conseguido que tengamos esos 24 millones. Hemos conseguido también que los primeros pagos que hemos hecho, que han sido los obligatorios por el plan de pago del 14 y del 15, se hayan eliminado directamente del principal y no de los intereses, cosa que a nosotros nos venía especialmente bien porque pagar intereses, pues, en fin, no nos quitaba el principal y parte de la deuda, y así lo quiso el juez y así lo estableció, mirando por los intereses del Ayuntamiento. Sabéis que en este auto conseguimos dos cosas muy importantes. La primera, que nos eximan del pago de los 3 millones de euros, con cargo ya sí a intereses que estaba establecido por el último auto que estableció el juez y que ponía como límite el 2016 en caso de que no hubiese acuerdo para un nuevo auto de cumplimiento de la sentencia. Entonces, no tenemos que pagar esos 3 millones que serían para nosotros en este año de muy difícil afrontar esa deuda. Y otra cosa muy importante que el juez nos aporta a nosotros directamente, y es esa carencia de 2 años antes de iniciar el pago de los intereses, de los 12 millones aproximadamente en el cálculo que hemos hecho de intereses. Quiere decir esto que nuestra defensa de la ciudad ha sido bien utilizada por el juez para beneficiarnos de la manera que era posible y que él tenía en mano poder hacerlo. Es decir, pagando principal en vez de intereses y dándonos años y tiempo con el fin de que la situación mejore, podamos vender solares, podamos tener recursos económicos. Incluso en estos 2 años yo no pierdo la esperanza de que algunos de los propietarios con buena voluntad quieran y permitan que parte de la deuda se condone o se transforme en pago en especias, en este caso en suelo, en vez directamente en dinero. Para que sepan o sepáis las cifras, estamos hablando que los 10 millones de euros que estamos pagando todavía un crédito a las entidades financieras y que se aprobó en época de Lía María Blanco con el primer justiprecio. Sabéis que uno de los grandes errores que cometió mi antecesora, pagar sin que negociara el no recurso con los propietarios. Por lo tanto, estamos pagando 10 millones de euros que ya les pagamos. Junto con eso, los 3 de principal que nosotros estamos obligados a pagar en el 14 y en el 15, los 24 de principal que hemos visto en el auto nos dice que paguemos a la mayor brevedad posible. Estamos esperando, evidentemente, que el proceso administrativo nos permita pagarlo. Y por último, los 12 de intereses suman en total
50 millones de euros por 37.000 metros cuadrados inundables a las orillas del Jerte, en la avenida del Valle de Plasencia. Hacéis la división correspondiente, ya digo, a los metros cuadrados edificables que podría haber en ese lugar. Tenemos además una herramienta para nosotros fundamental. Aprobamos el plan, lo aprobamos para solucionar muchos problemas, pero también para solucionar para tener recursos en estos próximos años, poder vender suelo y adquirir recursos que nos permitan pagar esta deuda y hacer frente también al resto de nuestras obligaciones, que el Ayuntamiento no se para por esto. Ya haremos nosotros lo posible por afrontar esta situación de la mejor manera posible y sin que esto sirva de una carga extraordinaria para los placentinos sobre sus espaldas. Yo creo que, aunque, reitero como empecé, el auto es un auto duro, que nos esperábamos, pero que tiene cosas positivas que espero redunden en el beneficio en estos próximos años. El Ayuntamiento, el equipo de Gobierno y el alcalde siguen estando a disposición de los propietarios para poder negociar el pago de esos intereses con especias e intentar, por todos los medios, ya digo, no cargar de deuda financiera más de la que tiene obligación el Ayuntamiento y poder condonar parte de la deuda. Seguimos, por lo tanto, estando en la misma disposición, que es la mejor disposición que ha tenido el Ayuntamiento con el fin de llegar al mejor acuerdo para ambas partes, para el Ayuntamiento y para los propietarios. Así lo intentó el juez y el juez tampoco lo consiguió y por eso así lo establece en el auto. No hay que buscar culpables en el pasado, como decía, que podríamos hacerlo, memoria histórica, pero yo creo que en este caso tenemos que seguir invirtiendo nuestros esfuerzos en solucionar el asunto. Y lo que tengo claro es una cosa, los que estamos aquí sentados y tenemos la responsabilidad no somos culpables de nada. Nosotros no provocamos este problema y lo que hemos querido es darle solución. Y en la medida que nos ha sido posible hemos conseguido en la defensa de la ciudad cosas especialmente importantes. Nos hubiese gustado que los propietarios estuviesen en disposición de condonar parte de la deuda, sustituirla por suelo, que es lo que nosotros ofrecimos desde el principio y lo que todavía se mantiene sobre la mesa, porque el Ayuntamiento no está cerrado a mejorar esta situación y poder conseguir un acuerdo todavía a día de hoy, porque eso evidentemente no tiene tiempo. Ahora ya sin juez, pero sí con la buena voluntad de la gente que nos escucha. Así que yo por mi parte nada más, si queréis alguna cuestión. ¿Me vais a preguntar por el recurso? Seguramente. Sí, claro, vas a recurrir, es un auto recurrible, va a recurrir al Ayuntamiento. Entonces, nosotros, ¿en base a qué? Nosotros en este momento, evidentemente, hemos tenido poco tiempo de análisis del auto. Entonces, en este momento estamos viendo si recurrimos y en base a qué recurrimos. Yo, en cuanto tengamos esa valoración por parte de los técnicos, yo no soy jurista, me tengo que fiar además de la profesionalidad de los trabajadores del Ayuntamiento, de los técnicos. Tenemos una semana exactamente, son 5 días hábiles, por lo tanto hasta el miércoles tenemos de tiempo para saber si podemos presentar el recurso, en base a qué y evidentemente en base a qué éxito podríamos tener con respecto al recurso. Los recursos no solo son como las revisiones de los exámenes, no solo son para bien, ¿no? Cuando uno va a revisar un examen intentará siempre sacar un poco más, pero lo malo es que el recurso no tenga la suficiente fuerza y encima nos quite algunos derechos adquiridos con este auto, como digo, los 2 años de carencia o cualquiera de las otras cosas que manifiesta aquí el juez. Entonces, vamos a ser cautelosos, reflexivos. Yo me haré caso, evidentemente, de los técnicos municipales, del oficial mayor, el secretario, del letrado de urbanismo, el tesorero y el interventor, para afrontarlo de la manera que nosotros podamos conseguir tener el mayor éxito también en esa parte administrativa que nos permite el auto, que es un recurso. Visto el histórico del procedimiento, los dueños de la isla, a través de sus abogados, van a exigir no 12, sino 18 millones. O sea, van a recurrir el total. O sea, van a decir a ese auto no. Queremos los 55 millones o los 49, los que sean de tal. ¿Cómo está preparado el Ayuntamiento para revocar el tema ese? Es decir, ellos, pero casi segurísimo, si no han cedido hasta ahora, no tienen por qué ceder antes. Claro, pero ellos tienen ahora mismo el máximo. Después dice 12, iba a decir 18. No. Los intereses los hemos calculado ambas partes y son 12. En ese sentido, no hay más. Pero ellos van a pedir los 18 calculados también, por ahí. No, porque ese era el cálculo que inicialmente habíamos hecho nosotros erróneamente. Pero nosotros, cuando hemos presentado los papeles,
ellos están haciendo el análisis, no es un poco más de 12 millones de euros, está hecho grosso modo, falta pasarle un perfil, pero no superará esa cifra. O sea que el juez entonces le ha dado a la sentencia la totalidad de lo que lo tiene. Claro, por eso yo os lo calculaba concretamente, 49 millones de euros. Exactamente, yo he dicho 50 para redondear, son 49 millones de euros. Con los 12 quitamos los picos, ¿vale? Daros cuenta también que nosotros, al tener que pagar en 10 años los intereses, si finalmente tuviésemos que pagar los 12, si no conseguimos en estos 2 años que parte de la deuda se transforme en pago a través de solares, cosa que me parecía justa, teniendo en cuenta que 2 de los propietarios son constructoras que adquieren el terreno en el año 94, porque sabían del asunto y cómo iba, pues yo creo que, y de hecho tengo que decir que una de esas constructoras ha sido el que siempre ha venido a las reuniones del Ayuntamiento y ha mostrado mayor interés. Es verdad que no hemos cerrado absolutamente nada, pero yo creo que por eso tengo la esperanza de que esos 12 millones se conviertan en algo menos, sustituyendo por solares, que en este momento, como sabéis, bueno, pues nosotros tenemos sobre la mesa la posibilidad, después de, en 5 años hemos vendido 2 parcelas de Ciudad Jardín por 70.000 euros, pues ahora tenemos sobre la mesa la posibilidad de adquirir 2 suelos diferentes y importantes suelos, lo que quiere decir que la cuestión comienza a moverse, es el mejor momento para adquirir suelo y para ello es la mejor manera. Por eso yo creo que también las circunstancias son favorables a que puedan sustituirlo por suelo. Entonces, quería deciros con esto, se me va el hilo, pero al trasladar los 12 millones de euros en 10 años ese pago, conllevan el pago de 400.000 euros de intereses. 400.000 euros de intereses, por eso digo que son aproximadamente 50 millones de euros con los picos, etcétera, etcétera. Que yo reitero, y lo digo con sinceridad, y después de lo que hemos hecho a lo largo de 3 años, espero que se reduzca la cuantía porque al final se cambien algunas partes económicas, se transformen en pago con suelo. Yo he hecho otros números, alcalde, y es que a cada placentino, esta sentencia le va a costar alrededor de 250.000 pesetas, perdona que hable en pesetas porque soy muy mayor, 250.000 pesetas, y es tremendo, ¿no? Que cada placentino, si fuera cada contribuyente, sería alrededor de 500.000 pesetas por cada contribuyente de placentino. ¿Cómo se le mandamos ese mensaje a los ciudadanos? ¿En qué va en los impuestos? ¿Cómo esto va a subir? ¿Me tenéis calculado ya con esta sentencia? Yo siempre he puesto el mismo ejemplo, Antonio. Nosotros hemos pagado en 4 años 13 millones de euros. Sí. Los servicios municipales nos han visto mermados. Nos hemos apretado el cinturón, evidentemente. Los que estamos aquí cobramos mucho menos de los que nos antecedieron y tenemos muchas menos retribuciones como cargos públicos que somos del Ayuntamiento. Hemos reducido las partidas, que supuestamente son superfluas y que nos afectan más directamente a nosotros. Y evidentemente hemos hecho un bien gasto del dinero que teníamos hasta el punto de haber conseguido ahorros muy importantes con las licitaciones. La subida de impuestos yo no la contemplo en virtud de que nosotros tenemos todavía posibilidad de seguir licitando servicios que conlleven un ahorro. Yo el otro día, por ejemplo, ponía como ejemplo, valga la redundancia, que nos queda todavía por licitar la eficiencia y la eficacia energética del alumbrado público, que supone un 20% de ahorro aproximadamente. Por lo tanto, tenemos un margen del que poder sacar rendimiento económico para poder hacer frente a nuestras obligaciones. A todas, esta es una más, ojo, esta es una más, porque yo tengo que seguir dando la seguridad a través de la policía local, los servicios sociales, educación, cultura, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esta es una más. Y para poder hacer sostenible y racional el gasto en estas administraciones, lo que llevamos haciendo 4 años y medio, pues estamos haciendo, entre otras cosas, las licitaciones de los servicios. Por esa razón, entendedme una cosa, yo otras veces vengo aquí, cuando salgo de la sala del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, y traemos aquí una cara de funeral, pero mira, no es necesario. ¿Pero por qué? Porque podemos hacer frente a esto, porque tenemos 2 años para reducir parte de esta deuda, porque lo hemos hecho durante 4 años y medio y los ciudadanos no han sido las dianas sobre las que hemos cargado las obligaciones del Ayuntamiento.
De hecho, lo que hemos hecho ha sido bajar los impuestos. Por lo tanto, yo creo que vamos a seguir la misma senda. Las dificultades son muchas, pero en el 2011 tenía las mismas dificultades. Las hemos afrontado y por eso yo quiero dar un mensaje optimista, un mensaje de verdad, que lo digo con sinceridad, en el que este ayuntamiento ha soportado problemas importantes, los ha podido afrontar y en este caso lo vamos a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque yo tengo la suerte de tener un equipo de gente responsable, que no está aquí para chupar del bote, como otros hicieron, sino para dar solución a los problemas. Y eso es lo que vamos a hacer. Este es un problema, y muy gordo. ¿Que me quita el sueño? Sí, me quita el sueño porque yo quiero que los ciudadanos a los que represento tengan la mejor situación de vida posible. Y lo que vamos a intentar por todos los medios es hacer frente a esto, que es nuestra obligación, sin que caiga en los hombros de los ciudadanos. Ya buscaremos nosotros la manera. ¿De qué forma va a influir todo esto en los presupuestos, José Antonio? ¿Se van a subir tasas? ¿Se van a aprobar ya? ¿Se van a hacer propuestas nuevas? Yo vuelvo a repetir lo mismo, yo creo que lo he dicho. Vamos a seguir licitando servicios. ¿Van a subir o van a bajar? ¿Van a estar ahí? Vamos a intentar, evidentemente, que es nuestro propósito y el que siempre hemos dicho, que los impuestos... porque es que además existe una cosa clara. Por mucho que tú subas los impuestos no quiere decir que tú recaudes más. O sea que es una medida relativa. Que tenemos que... Hay muchas maneras de afrontarlo. Yo ahora no... en fin, eso ya es otra rueda de prensa, así tenéis otra oportunidad de sacar cosas, pero yo ese mensaje positivo quiero trasladarlo de verdad, porque puede ser que cualquiera piense que esto es difícil de afrontar, lo afrontaremos como lo hemos estado afrontando todos los problemas en estos 4 años y medio. ¿La opción que cabe de recurso, el que se está estudiando, está ante el Supremo? ¿Perdón? ¿La opción de recurso que cabe, la que se va a estudiar, es ante el Supremo? No, es a este auto, al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Es a este auto. Sí, y el plazo para pagar el principal, la mayor brevedad posible, eso... Mira, nosotros en ese sentido, teniendo el dinero como está ya en las cuentas, lo único que estamos haciendo es aumentar los intereses. Por esa razón, en cuanto tengamos posibilidad administrativa de pagarlo, se pagará. Porque tenemos que hacer... ¿Para tener esa posibilidad administrativa? Es que nosotros no tenemos que pagar directamente. Nosotros tenemos ese dinero está ingresado en una cuenta de la que nosotros no tenemos participación. Es directamente Hacienda la que va a pagar esa cantidad de dinero a los propietarios cuando tanto nosotros como el juez le traslade los datos. ¿Entendéis lo que quiero deciros? Es decir, nosotros no participamos como los 10 millones anteriores, que vinieron aquí todos uno por uno a por el cheque. No. Será directamente Hacienda la que pague las cuantías correspondientes. 24 millones esta temporada del crédito. ¿De qué plazo, Fernando? ¿Hay estimación ¿De? de plazo? No, pero que será en breve, quiero decir que será en días. Sí. El Ayuntamiento se plantea pedir a Hacienda alguna flexibilización del pago de la devolución del crédito, porque a partir del 2018 podrían coincidir tanto el pago de intereses como el día de Hacienda, que eran, me parece, 3 millones anuales. ¿Sabes el problema en ese caso? Que yo no puedo hablar en este momento en el que hay un gobierno en funciones, saber a quién me tengo que dirigir y de la manera que me tengo que dirigir. Nosotros, que tengáis claro que todo aquello que sea posible, por mejorar las circunstancias, lo vamos a utilizar. Y si hay que llamar a la puerta de Hacienda y decirle, oye, mira, a ver, flexibilízanos la devolución de este crédito, si es posible, pues nosotros hemos firmado, evidentemente, unas condiciones que han firmado todos los ayuntamientos. Bueno, pues si es posible hacerlo, desde luego, lo haremos, porque eso supondrá también un alivio para nosotros. Fernando, 2 preguntas. ¿En qué párrafo en concreto del auto te basas para decir que no ha existido buena fe por parte de los propietarios en esta negociación? Y segundo, y a raíz de esto, marcas una línea fuerte y expresas además, pero sigo teniendo la esperanza de que ellos acepten o condenación de deuda o pago en especie. Parece como que si marco una línea fuerte porque digo que no ha habido buena fe por parte de ellos, como que la posibilidad de acercamiento se aleja un poco, porque lo otro puede decir, y perdón por la expresión, a cojones también nosotros. Mira, baso lo que yo digo aquí en 2 cuestiones. Primero, lo hemos dicho antes, uno de los propietarios, el segundo mayoritario, que tiene aproximadamente el 40% del dinero que se debe, junto a la familia mayoritaria a la que se debe otro 40%, es decir, que el 80% de la deuda se lo reparten 2, una constructora y una familia.
el 20% restante son muchos más herederos, entre ellos otra constructora. Bueno, pues una de ellas, este segundo dueño mayoritario de ese terreno, ha mostrado su voluntad de poder condonar parte de la deuda transformando el pago de dinero a suelo. ¿Es Placonsa? Placonsa. Sí. La que tiene cuadro. Lo han mostrado, ahora ya hay que materializarlo. Y segundo, no es lo mismo la negociación directa con un abogado que les representa a todos, que acaba su función en este momento, que ahora la voluntad individual de cada propietario, que sin deberse al conjunto puede, y nosotros a eso estamos abiertos, solicitar de nosotros el iniciar un proceso de negociación para transformar parte de la deuda en suelo. ¿Me explico? Sí, sí. ¿La otra familia cómo se llama de apellidos o la otra familia que tiene el 40%? Te lo digo yo. Es que, Vale. que luego dicen que les acosamos. Lo digo yo, la familia Sánchez. ¿Le has dicho? Que luego dicen que les acosamos. Igual, lo digo yo, la familia Sánchez. No, bueno, pero luego se lo dices y eso. Vale, me has dicho lo del párrafo, me lo has dicho. No, te lo digo, mira, ¿El párrafo cuál es? en el segundo... En el segundo... Es que no están numeradas las hojas. En este lugar... Momento. Aquí, si lo leéis detenidamente, yo si queréis os leo parte, ¿eh? Dice... El juez lo que hace primero es justificar el por qué él no pudo hacer quita. Él dice, consecuencia de lo anterior es que no es posible modificar el contenido de una sentencia en la vía del incidente previsto en el artículo 106.4 de la LJCA, que es en el que nos encontramos, puesto que tiene por único objeto, respetando la intangibilidad de lo decidido, resolver sobre el modo de cumplirlo de la manera que sea menos gravosa para la hacienda local. Él siempre ha intentado por todos los medios, el juez, la verdad que os lo he trasladado muchas veces, yo no puedo tener queja de este hombre, porque primero ha intentado que haya un acuerdo y siempre nos ha llevado por la senda, y cuando ha tenido que tomar una determinación que estuviese en su mano, siempre ha sido, evidentemente, equilibrada y justa, pero siempre atendiendo a nuestra situación, ¿no? Entonces, él en este artículo dice exactamente que él no puede quitar esa parte de quita de intereses porque para eso necesita la voluntad de los propietarios. Ello no obstante, cabe una posibilidad, en cuanto ahora nos interesa, para modificar el contenido de la sentencia, cuando la parte beneficiada por la misma decida renunciar a los derechos reconocidos en ella, siempre, claro está, que tal renuncia no contraríe el interés o el orden público, ni perjudica a terceros, tal y como reconoce la ley. Por lo tanto, él, en este lenguaje jurídico-administrativo, que yo no entiendo que no es fácil, pues ya manifiesta que él no puede modificarlo si no es por la buena voluntad de los propietarios. Y a ello se añade la renuncia no venga prohibida por el ordenamiento jurídico, cosa que no es. El ordenamiento jurídico permite que ellos hagan quitas y condonen parte de la deuda, que es uno de los argumentos esgrimidos por la defensa de los propietarios para impedir que se les pueda obligar a renunciar a las 2/3 partes de los intereses de demora. Es decir, los propietarios decían, no podemos renunciar porque la ley lo impide. Y el juez dice, no es uno de los argumentos esgrimidos por la defensa de los propietarios. No podemos aceptar, sin embargo, el conjunto de argumentos que sostienen la conclusión de que la renuncia por parte del acreedor a cobrar los intereses para cobrar el principal de una deuda sea contraria a derecho. Es decir, que el derecho posibilita renunciar a parte de la deuda. Lo dice claramente, claro. No por razones ni por renuncia voluntaria. En efecto. Entonces, ¿qué manifiesta el auto? Que no ha habido voluntad en ningún momento de que los propietarios quieran renunciar a parte de la deuda. Pero en ningún momento, porque cabe la posibilidad, y esto sí que lo comparto con vosotros, de que os diga, no, es que al final el ayuntamiento se puso farruco. No. Es que desde el minuto 1 no han querido renunciar a nada. Y nosotros, a lo largo de todo el proceso, ya digo, hemos pagado lo que nos han dicho. Hemos encontrado el modo de poder pagar el principal. ¿Por qué? Porque consideramos que recibiendo 24 millones de euros más los 3 anteriores, más los 10 anteriores, pues uno diría, coño, yo creo que la ciudad ha hecho ya
gran parte del esfuerzo. Vamos a condonarle los intereses. Yo entiendo que uno, si le dicen, es que van a cobrar a 50 años, pues diga, mira, yo no renuncio a nada, pero, coño, cuando a uno se le paga, fijaros que nosotros llevamos 3 años negociando, 2 años y medio. ¿En 2 años y medio van a cobrar todo? Todo me refiero a los intereses. Son 37 millones de euros, para un ayuntamiento de 40.000 habitantes. Ahora nosotros ya veremos para devolverlo, pero ellos lo van a tener. Ni siquiera con eso han tenido la voluntad de poder renunciar, simplemente, fijaros, a los intereses, devengados del periodo largo en el que no han cobrado, ¿no? Bien, pues a partir de ahí, él establece, además, el auto son 14 folios, me parece, si no recuerdo mal, y está, el juez lo argumenta todo perfectamente. Pero a mí, lo que me interesa de verdad es, primero, lo que os he dicho, bueno que hemos sacado, algunas cosas buenas, pero sobre todo que veáis que no es que yo me lo invente de verdad, es que la persona que ha intentado que se llegase a un acuerdo por parte de las dos partes diga exactamente que no ha habido voluntad en ningún momento por parte de los propietarios de llegar a un acuerdo. Porque nosotros hemos sido obedientes hasta el extremo con el único fin de verdad de facilitar un acuerdo y quitarnos parte del dinero. Antonio, ¿alguna cosa más? No sé si te he aclarado... Sí. Se contempla por parte del Ayuntamiento, a la vista del auto que ha dado el juez, de declararse incapaz de pagar esa deuda de 24 más 12 repetidas. Hombre, los 24 los tenemos, hay que pagarlos. El juez lo tiene clarísimo. O sea, el juez dice la sentencia hay que cumplirla, de qué forma hay que cumplirla, pero no puede bajarse de la burra. El Ayuntamiento se puede declarar insolvente, decir, yo no voy a hacer caso de esos 24 millones y que salga el sol por donde salga. Vamos a ver, Antonio, las cosas no son tan fáciles. De hecho, si nosotros no pagamos ahora los 24 millones que los tenemos, la situación sería mucho peor. No, pero están. Antonio, están. Porque a nosotros nos obligaron a solicitarlo y están. Si nosotros no hacemos frente a eso, yo creo que la situación para el Ayuntamiento se complicaría. Porque a partir de este momento nos harían pagar, pues a lo mejor con un auto del juez, un dinero que no tenemos. ¿No tenemos? ¿Puedo añadir una cosa? Sí. Yo creo que hay que más bien situar... Sí, es que creo que precisamente hay que retrotraerse a cuando hemos llegado nosotros a este gobierno, que es el 2011. El 2011, a finales del 2011, se empieza a barruntar porque ya se estaba preparando esas sentencias. Ya no había nada más que esperar, cuando llegamos nosotros, el resultado de esa sentencia. Esa sentencia llega en el 2013. Y en ese momento el daño se hace. Irrecurrible, irrefutable ya. Ese daño se da para la ciudad. Y lo que estás preguntando es, ¿por qué no se declara el Ayuntamiento? Es que es justo lo que hicimos. Y por eso nos ha llevado este resultado. Si nosotros no declaramos ante el juez que está causando un trastorno gravísimo a la Hacienda Municipal, lo que ocurría en ese momento era 40 millones de euros de deuda, la paga usted automáticamente, totalmente en dinero. Y si no, efectivamente, y esa fue la defensa que nosotros hicimos desde el principio. Y hay que poner en valor eso, porque lo que nosotros encontramos en el 2013 era una deuda completa para pagar. Y una situación en la que no podíamos recurrir al crédito, porque ya el crédito estaba agotado, porque se estaba pagando el justiprecio y el resto de deudas que se habían pedido en las legislaturas anteriores. Entonces no podíamos recurrir al crédito. No podíamos vender suelo, porque el mercado, estábamos en plena crisis inmobiliaria. Pero es que además no había casi suelo que vender. De hecho, el suelo y las propiedades del Ayuntamiento se cifraron en ese momento entre 8 y 9 millones de euros. 8 o 9 millones de euros, frente a 40 millones de euros. Entonces, yo me gustaría que la opinión pública viese lo que se recibe y lo que se devuelve. Porque puede parecer que este Gobierno deja una herencia de pago de todos estos millones de euros, ¿no? Eso ya lo encontramos. Encontramos 40 millones de euros y ningún recurso para pagarlo. Ningún recurso. Y ahora tenemos la devolución, tenemos un plazo largo, tenemos una reducción del capital, como ha explicado el alcalde, que es lo que conseguimos al principio, porque podían haber aplicado los intereses desde el principio, conseguimos reducción de capital, conseguimos reducción de intereses, por tanto, conseguimos la mayor generación de suelo y de riqueza que ha tenido esta ciudad en muchísimo tiempo con el Plan General. Claro, que eso da su fruto en los próximos años, pero lo estamos dejando, que eso no lo teníamos cuando llegamos.
y conseguimos dinero líquido, cuando nadie, ni ellos mismos, ni la propiedad, ni el propio juez, confiaba en que íbamos a conseguir nada más y nada menos que 24 millones de euros prestados a unas condiciones óptimas dentro del mercado existente. Claro, pero había que conseguir todos esos recursos. Nosotros teníamos en el 2013 ninguna posibilidad de pagar la deuda y una deuda de 40 millones de euros. Si nosotros nos quedamos quietos, pues solo falta que embarguen completamente la ciudad, y lo peor de todo es que ahí no se había acabado nada. Es que eso tiene que quedar muy claro, ¿eh? Porque cualquiera puede pensar, pero ¿por qué no, bueno, nos quedamos quietos? ¿Por qué sois tan responsables? Porque si de algo pecamos es de responsabilidad, ¿eh? Que yo a veces ya lo pienso. Correcto. Digo, yo creo que nos hemos pasado de responsables. Porque si no lo hubiéramos sido, simplemente, pues eso, habríamos dejado pasar la cosa y a ver qué pasa, que empiecen a embargar, pero la deuda, hoy por hoy, no sería de 40 a 50, seguiría siendo 60 a 70 y sería eterna. Eterna, ¿eh? Entonces, creo que hay que ser, en este sentido, claros frente a lo que... y optimistas. El daño lo recibimos. Y eso no lo podíamos cambiar. Y es lo que el juez demuestra aquí. El juez no puede cambiar una sentencia que estaba clara en sus términos. Y lo único que podía hacer era paliar el daño. Y eso lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido porque, como digo, nos da 2 años de carencia, nos da 10 años más luego para pagar. Es decir, estamos pagando la deuda en 14, 15 años. Entonces, no hay que pensar que todo esto ha sido en balde. Y hay que pensar en lo que dejamos. Y sobre todo, el plan general que se ha aprobado con este Gobierno ha aprendido. Al menos este plan general ha aprendido. Y ha resuelto otras huertas que estaban por abrirse, tan importantes o más que esta. No, te lo digo yo, que ya estaba planteado en dinero el suelo que había que... Y da posibilidades de esperanza al futuro, pero es que el daño aquí ya estaba hecho. No, alcalde, nos hemos colado antes, hay que dar la asociación de vecinos. Le van a pedir a ustedes y a José Antonio que no paguen ni una perra. ¿Qué es la cosa? ¿Qué le va a hacer? Bueno, ahora eso lo hablaré a ellos. Eso lo hablaremos con ellos.